Hola chicas, bienvenidas a otro vídeo más aquí en Decofamily. Y esta vez es que la hemos liado tanto. De hecho, tenía 5 días para Semana Santa, para Pascua, ¿no? Y vi un mueblecito que tenía en la sala de billar, que era muy oscuro. Total, que lo quise pintar, lo quise cambiar de lugar. En fin, que es que se lió. Ya lo veréis en el vídeo. Lo quise cambiar de lugar. Al cambiar ese de lugar, pues pensé, ¿y si cambio otro también? Así que os dejo con el vídeo. Os dejo que os entretengáis, ¿eh? Ya lo sabéis, ¿eh? Con unas pastitas, un café con leche, una Coca-Cola, lo que queráis. Y disfrutad del vídeo. Y al final nos vemos. Venga, hasta ahora. Pues mirad lo que tengo encima de la mesa de billar liado. Todo lo de aquí es lo que había dentro de este mueble. Este mueble, la idea es ponerlo en el comedor de aquí, de esta casa de aquí abajo. Y quiero hacerle un cambio tremendo. Mirad lo que hay aquí encima. Me gustaría pintarlo de este color. Esto es pintura a la tiza, que será, la mayor parte de él será de color mate y un verde oliva, ¿no? Pero ahí viene lo diferente. ¿Veis que tiene puertas con cristales? Pues en lo que son los marcos me gustaría hacerle un decoupage, o con este tipo de papel, o no lo sé, combinándolo con estos colores, el verde y el rojo. Ya sabéis, es lo mío, los colores. Así que imaginaros, alrededor de esto papel, los estantes, pues me gustaría combinarlos verdes, rojos, y todo el resto, toda la carcasa de verde oliva, como para darle, pues no sé, una continuidad, ¿no? Y todo lo demás, pues con cosas rompedoras, ¿eh? El papel de decoupage con tantos colores y ese verde y rojo, que bueno, que son colores complementarios y creo que romperán, vamos, todo lo imaginado. Creo que va a quedar muy chulo. Y también puede ser que a lo mejor este tirador, que no me dice nada, pues lo cambie por algo de colores o de flores. No lo sé, eso todavía lo tengo que pensar. Este sería uno, pero claro, ya que me pongo con ahora estamos, digamos, a principios de Semana Santa y como van a unos días de fiesta, a ver si me da tiempo. Y después también, pues tengo ese mueble que también me gustaría pintarlo al igual que este, o verde oliva o los colores que tenga. Es que me da igual, simplemente darle luz, darle color. Y ponerlo, tanto este bajito que os he dicho como ese, ponerlo en el comedor. Os enseño ahora dónde lo quiero poner, ¿eh? Acompañadme. Bueno, pues como veis, aquí en primer término tenemos al señor Fran, y de allí hemos quitado el mueble que teníamos, que era más pequeñito, que ya lo he puesto en la sala de billar. Y este es un poquitín más grande, más largo quizá, y lo vamos a poner pues en esa pared. Y aquí tengo pues un montón de colores que no sé cuáles voy a usar. Fran está aquí moviendo el color, que también te digo, cualquier, ¿lo veis igual? Porque yo lo veo muy diferente al de la lata, ¿no, Fran? ¿Tú cómo lo ves? No se parecen nada. Que no se parecen nada, vamos. No sé qué decirte. Bueno, pero bueno, algo haremos. Como es pues para hacer un experimento, pues a ver qué tal queda, ¿no? Aquí tenemos más de colorines, ¿no? Así que lo suyo será pintarle, darle color, y a la puerta, que la tengo aquí, pues ya la tengo preparada para empezar con el decoupage. Aquí tengo los papeles, aquí tengo ya la cola, que no sé si usar esa en spray o las que tengo detrás, que es cola de carpintero. Con lo que lo haga os lo explico, ¿vale? Y ya está, y manos a la obra y a ver cómo queda, ¿no? Venga, ya está, a divertirnos.
Empieza a coger el color. A ver, empieza a coger el color. Bueno, ahora ya se parece un poco más, ¿eh? Tienes que mover y mover y mover y mover y al final sí. Quizá le pondremos este rosado porque creo que quedará bien con la base de passepartout que tienen los cuadros, ¿verdad? Así que vamos a ver. Bueno, pintamos y os lo enseño. Pues mirad, la carcasa del mueble ya casi ya la tenemos. Falta pues acabar de darle los últimos retoques por los exteriores y ya lo tenemos, ¿eh? Esto está quedando un color muy bonito, ¿eh? Me parece. Y después pues tenemos las estanterías que irán de colores. Y después ya también que se están secando, mirad, las puertas, qué bonitas. Lo que pasa, ahora se ve blanquinoso esto porque es la cola, ¿eh? Es la cola de haber hecho el decoupage. Después ya pues se secará, tendremos que recortarlas bien. Mirad, ahí está la otra, que también se está secando, que es la primera que hice. ¿Lo ves? ¿Veis? Aquí es que me parece súper bonita. Una vez que se seque la cola, ya veréis qué bonita queda, ¿eh? Lo que pasa es que esto pues es un proceso largo, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Bueno, pues ¿cómo lo veis? Yo lo veo genial. ¿Qué os parece? Me parece súper bonito. El color que combina muchísimo con el passepartout que tiene, el papelito, vamos, que tiene los cuadros debajo, ¿verdad? Mirad, ese color alilado, rosado, con un color maquillaje precioso, ¿no? Y al final, pues hemos dejado muchas estanterías sin pintar para que no se colapsara de tanto color, porque incluso a mí ya me parecería ya un poco exagerado, ¿eh? Imaginaos. Y mirad esas puertas, qué bonitas son, ¿eh? ¿A qué son preciosas? Me parece súper bonitas, qué bonitas. Así que ahora sí que vamos a rellenarlo y al final lo voy a rellenar pues con mis vajillas, con mis platos preferidos y creo que va a quedar precioso. Así que quedaros ahí y ya vemos el resultado final, ¿eh? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, pues ya por fin he acabado. Madre mía, qué trabajo todo por querer pintar ese mueble. Pero mirad qué bonito ha quedado, me parece, pero tan bonito, ese color rosa palo, alilado, no sabría decir, y con estas en las puertas así en decoupage, es que me parece tan bonito, tan personal, tan único, me encanta. Y mirad todo lo que he puesto aquí, ¿eh? Es que me parece eso, un lugar para exponer mi cerámica, mis vajillas, que me parecen tan bonitas, y antes las tenía ahí puestas en una habitación escondidas y es que me parecen dignas de enseñar, ¿no? Porque esos cuencos, ya me diréis qué bonitos, o esos cuencos también, o esos platos, es que se tienen que enseñar, ¿verdad? Es que, vamos, ¿por qué los vamos a guardar? Me parece precioso. Y encima, bueno, pues la tele, que vale, que es fea, la tele es fea, pero bueno, ¿qué pasa? Que pasamos tantos ratos buenos, ¿verdad? Con ella. Y aquí pues también he puesto un poquito de mi cerámica portuguesa. Este es un bol que me parece súper bonito también, y esos platos muy a lo Tim Burton,
que me parecen preciosos. Ese jarrón, en fin, me parece todo precioso. Pero, ¿qué pasa cuando tú pintas un mueble, lo pones en un lugar, tienes que mover otros? Bueno, pues que se lía todo. Se lía todo. Y entonces ya he vuelto a poner la mesa aquella en el mismo lugar donde estaba. Y seguidme, que vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta en el sofá y veréis lo que ha ocurrido. Pues mirad lo que ha aparecido aquí. ¿Qué os parece? Me parece tan bonito, queda súper bien. Me parece chulísimo. ¿Qué os parece? Al menos aquí pues tengo más a la mano pues las tazas, las copas, todo. Ah, y por cierto, os quería decir si os gustaría ver algún vídeo enseñándoos pues eso, mis tazas, mis platos, la historia de cada uno de ellos, porque ya sabéis que todo en mi casa tiene su historia, desde esas copas que se ven azules ahí arriba hasta estas tazas de aquí, todo tiene su historia. Si algún día queréis que os la explique, pues me lo decís. Así que, ¿qué os parece, a causa de haber pintado este mueble? Pues mirad todos los cambios que se han originado, ¿verdad? Así que decidme, ¿qué os parece? ¿Os pasa también a vosotros que cuando empezáis por un rinconcito la liáis y la armáis y lo cambiáis todo? Así que aquí lo dejo. Yo por mí ya estoy súper cansada. Hasta ahora. Pues ya hemos acabado, Madre mía, qué días ahí. Bueno, Fran pintando, yo haciendo el decoupage, cambiando las cosas de lugar, volviéndolas a llenar, los platos, los vasos, con cuidado que no se rompan, quitándolos de un sitio, poniéndolos en otro. Bueno, la verdad es que el proceso ha sido divertido, pero es cierto que tienes que tener pues unos días, porque si no, si esto lo haces trabajando, es que no puedes, Tienes que tener unos días y si te ves con ganas de hacerlo, pues adelante. Yo os animo a hacerlo, porque es verdad que después piensas, pues ahora me gusta más. ¿Qué es lo que siempre os digo? Cambiando las cosas de lugar o pintándolas o simplemente pues eso, tunearlas con tus gustos y tus peculiaridades. Y ya es tuyo, es tu mueble y no hay ninguno más. Así que eso es enorme, eso es genial, Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final, por estar ahí, por esos mensajes tan bonitos, tan llenos de cariño, con tanta educación. Es que me encantan, me encanta leeros, Y ya os he dicho, por favor, comentaros también si queréis eso, que os haga algún vídeo también explicando pues eso, las historias de mis vajillas, porque todo tiene su historia, de las vajillas, de las tazas, en fin, ¿no? De dónde vienen, de quién fueron, ¿no? Así que un besazo, os dejo ya y sobre todo y ante todo, sed felices. ¡Hasta luego!